Okay, what's going on there? She's in the basement. Somebody called. Pulled her up. I tried to give her CPR. I pulled her up and Todo crimen tiene una banda sonora. A veces es un disparo. A veces es un silencio. Pero en las historias más oscuras, el sonido más aterrador es el de una voz humana intentando vender una mentira. Estamos en Michigan. Es una noche aparentemente tranquila, pero en la central de emergencias, una línea comienza a parpadear. Al otro lado, un hombre llamado Jimmy Allen está a punto de iniciar una actuación que él cree perfecta. Escuchen con atención, no solo lo que dice, sino cómo respira. Police department, police department. Hello, help, Yes. La voz de Jimmy suena rota, al borde del colapso. Le dice al operador que su esposa, Amy, está en el sótano, que la encontró colgada, que intentó bajarla. El operador le da instrucciones para iniciar la reanimación, mientras las unidades corren hacia la casa. Durante 18 minutos, la grabación captura el sonido de un hombre luchando por la vida de su mujer. How long has she been down? Do you have any idea? Do you have any idea? Can't be more than about 20 minutes. Okay. 18 minutos de supuesta desesperación. Pero cuando la policía llega, la realidad visual choca con la auditiva. La cámara corporal del primer oficial nos muestra la llegada. Observen la casa. Está a oscuras. Y lo más inquietante, está en silencio. Si allá adentro hay un hombre luchando frenéticamente contra la muerte, ¿por qué no se oye nada desde el exterior? No hay gritos de auxilio pidiendo que se apuren. No hay lamentos. Solo el ruido de las botas del oficial subiendo al porche. El oficial entra. Su mano está alerta. Da unos pasos por la sala vacía. El silencio persiste hasta que decide anunciarse. Es instantáneo. En el segundo exacto en que Jimmy sabe que tiene audiencia, el volumen se dispara. Un grito desgarrador sube desde el sótano, como si alguien hubiera presionado play en una grabación de dolor. El oficial baja las escaleras siguiendo el sonido. Ahí lo tienen. Jimmy está arrodillado junto al cuerpo de Amy. Realiza las compresiones con fuerza, suda, se mueve de forma errática. Pero presten atención a su discurso. Mientras el oficial se acerca, Jimmy no solo pide ayuda, empieza a justificar los tiempos. Insiste en que fue rápido, insiste en que la vio viva hace apenas unos minutos. Está construyendo su coartada antes de que nadie le haya hecho una sola pregunta. El oficial toma el control de la situación y aparta a Jimmy para revisar a Amy. Y es aquí donde la conducta del esposo se vuelve extraña. Miren eso, se desploma, se arranca la ropa, golpea el suelo. Es una exhibición de angustia tan visual, tan expresiva, que parece ensayada para una cámara de cine, no para una cámara policial. Pero los oficiales notan algo que la lente capta sutilmente: los cambios de ritmo. Jimmy alterna entre ese caos físico y una calma observadora. En un momento está gritando y al siguiente sus ojos escanean la habitación, vigilando a los paramédicos, controlando dónde se paran los policías. Su dolor parece tener un interruptor de encendido y apagado. Mientras tanto, los paramédicos rodean a Amy. Su piel está tibia, pero las marcas en su cuello cuentan una historia diferente a la de Jimmy. Son demasiado leves, demasiado sutiles para el peso de un cuerpo cayendo. La sala se llena de técnicos y equipos. El ruido de los monitores inunda la sala. Jimmy sigue hablando, explicando cómo fue su día, cómo fue una noche normal, llenando el aire con palabras innecesarias. Did she make any statements at all? No, she was the De repente, uno de los paramédicos detecta algo. Levanta la vista. Hay pulso. Es débil, pero está ahí. Amy sigue viva.
was like irritated and I didn't hear anything, so I went back down and checked on her. And she Does Amy have a history of anything like this? Nothing in her background ever at all. ever. Okay. Huh? What? Says she's fighting. No. La noticia se anuncia en voz alta. En cualquier otra historia, este sería el momento del milagro, el momento en que el esposo llora de alivio y agradece al cielo. Pero fíjense en Jimmy. La cámara captura su reacción al saber que su esposa ha sobrevivido. No se relaja, no sonríe. Su cuerpo se tensa de nuevo. En su rostro no hay gratitud, una sombra de molestia, una frustración apenas contenida. Parece que el hecho de que Amy respire no formaba parte de su plan. Amy Allen es sacada de su casa en una camilla. Las luces de la ambulancia tiñen el vecindario de rojo y azul, rompiendo la calma de la noche. Adentro de esa caja de metal, los paramédicos luchan por mantener ese pulso débil que acaban de encontrar. Mientras tanto, dentro de la casa, la escena cambia. La policía le pide a Jimmy que suba a la planta principal para despejar el área del sótano. Es un procedimiento estándar. Y aquí, lejos de los paramédicos y del cuerpo de su esposa, el personaje del viudo doliente sufre un fallo técnico. Jimmy camina hacia la cocina. Su paso es tranquilo, casi relajado, un contraste brutal con el hombre que se revolcaba en el suelo hace apenas unos minutos. Al entrar, ve un bowl con papas fritas sobre la encimera. Es un objeto banal, doméstico, pero Jimmy lo mira con una intensidad extraña. De repente, sin previo aviso, agarra el bowl y lo lanza con violencia contra la pared. Las papas vuelan por el aire. El ruido es seco, agresivo. No es el gesto de alguien consumido por la tristeza, es el gesto de alguien consumido por la ira. Jimmy está furioso. ¿Pero por qué? ¿Está enojado porque su esposa intentó suicidarse? ¿O está enojado porque algo salió mal en su plan? Los oficiales intercambian miradas. Nadie dice nada, pero todos toman nota mental de ese estallido. La volatilidad de Jimmy es una bandera roja que ondea con fuerza. Luego comienza a hacer las llamadas. Primero llama a su hija. Su voz es tensa, urgente, pero extrañamente vaga. Le dice que hay una emergencia, que algo pasó con mamá, pero no da detalles. La deja en la oscuridad, colgando en la incertidumbre. Inmediatamente después, llama a sus propios padres. Y aquí el interruptor se enciende de nuevo. Jimmy se quiebra, llora por el teléfono, grita que no sabe qué hacer, que está perdido. Es una interpretación desgarradora de un hijo que necesita consuelo. Pero un oficial, parado a pocos metros de él, observa su rostro bajo la luz fluorescente de la cocina. Mientras Jimmy solloza audiblemente y su voz tiembla, sus mejillas están completamente secas. No hay lágrimas, ni una sola. Es una mímica del dolor, un sonido sin sustancia. Amy es trasladada al hospital. Los médicos trabajan contra el reloj. El daño cerebral por la falta de oxígeno es severo. Jimmy llega poco después. En la sala de espera y frente a los doctores, mantiene su papel. Se muestra preocupado, ansioso, pero esa ansiedad tiene un matiz oscuro. Cuando los médicos le explican la gravedad de la situación, él asiente, pero su impaciencia flota en el aire. Pasan 3 días de agonía lenta. Finalmente, el cuerpo de Amy se rinde. La declaran muerta. Para el mundo exterior es una tragedia, una mujer joven, deprimida, que tomó una decisión fatal. Jimmy se convierte oficialmente en viudo. Al día siguiente la policía regresa a la casa de los Allen. Ahora no es una investigación de rescate, es una investigación de muerte. Necesitan entender quién era Amy. Necesitan entender por qué una mujer supuestamente feliz se colgaría en su propio sótano. Jimmy los recibe. Ya no hay gritos, ni ropa rasgada. Ahora es el hombre estoico que intenta reconstruir los hechos. Se sienta con los detectives y comienza a pintar un retrato.
Describe a Amy como una mujer frágil, tímida, introvertida. Ella era tranquila, dice. Llevábamos una vida sana, éramos una familia feliz. Insiste en que no hubo señales previas, que todo fue una sorpresa absoluta. Según su versión, esa noche habían salido, habían discutido por tonterías y ella simplemente se rompió. Jimmy habla de una perfección doméstica que, según él, se desmoronó por culpa de la inestabilidad de su esposa. Él es la víctima aquí. Él es el hombre que intentó todo para salvarla. Los detectives escuchan, asienten, escriben, pero la intuición policial es difícil de engañar. Hay demasiadas piezas sueltas, el silencio de la casa, la falta de marcas en el cuello, la furia en la cocina, la ausencia de lágrimas. Deciden que la versión de Jimmy no es suficiente, necesitan hablar con el entorno de Amy, necesitan saber quién era ella realmente, no quién dice Jimmy que era. Y cuando empiezan a contactar a la familia de Amy, la imagen de la familia feliz explota en 1000 pedazos. Los padres de Amy y sus hermanos no describen un matrimonio idílico, describen una prisión. Hablan de un hombre controlador, un hombre que decidía qué comían, qué ropa usaba Amy, con quién podía hablar y con quién no. Revelan que Amy no trabajaba, no porque no quisiera, sino porque Jimmy no le permitía tener independencia económica. Pero el control iba mucho más allá del dinero. La familia cuenta cómo Jimmy aisló a Amy de su propia sangre. Cuentan que cuando Caleb, el hijo mayor de Amy, decidió irse de casa para escapar del ambiente tóxico, Jimmy impuso un castigo brutal. Le prohibió a Amy volver a hablar con su propio hijo. La mujer frágil que Jimmy describió no era inestable por naturaleza, estaba siendo aplastada sistemáticamente. Los detectives empiezan a ver un patrón. Jimmy no está de luto por su esposa, está intentando gestionar la narrativa, está intentando controlar la historia de su muerte con la misma rigidez con la que controlaba su vida. Pero hay algo que Jimmy no sabía, o quizás algo que descubrió demasiado tarde. Mientras los investigadores revisan las pertenencias de Amy, encuentran un teléfono, y dentro de ese dispositivo descubren que la mujer sumisa y silenciosa tenía una voz propia, y no solo una voz, tenía un secreto. Un nombre aparece repetidamente en sus mensajes, un nombre que no es Jimmy, George. George no era solo un nombre en la pantalla, era una puerta de salida. Los investigadores se sumergen en el historial digital de Amy y lo que encuentran no es una simple aventura pasajera, es una vida paralela. Durante meses, quizás años, Amy había construido un refugio secreto en sus mensajes de texto. Mientras en su casa reinaba el silencio y el control, en su teléfono había ruido, risas y planes. Con George, Amy no era la esposa sumisa que pedía permiso para gastar dinero o para elegir qué comer. Era divertida, era audaz y lo más peligroso de todo, tenía esperanza. Los mensajes revelan conversaciones íntimas. «Te amo», escribía ella. «No puedo esperar a estar contigo». Hablaban de un futuro, de escapar, de una vida donde Jimmy Allen no existía. Para un hombre como Jimmy, cuyo sentido de identidad se basaba en el dominio absoluto de su entorno, esto no era solo una traición conyugal, era una declaración de guerra. Al contrastar estos mensajes con los testimonios de la familia, la imagen del matrimonio Allen se vuelve claustrofóbica. Los amigos describen cómo Jimmy monitoreaba cada movimiento. Si Amy salía, el reloj corría. Si Amy hablaba, él escuchaba. La había aislado metódicamente, cortando los lazos con el mundo exterior uno por uno, hasta que ella se quedó sola en esa casa, con él como único guardián. El dolor más grande de Amy era su hijo, Caleb. Jimmy había logrado lo impensable.
convencerla u obligarla a cortar contacto con él. La madre vivía con el corazón roto, sometida a la voluntad de un esposo que usaba el afecto como un arma de castigo. Pero en ese teléfono oculto, Amy estaba recuperando su fuerza. Y la fuerza es algo que los controladores no pueden tolerar. La policía reconstruye el día de la muerte y descubren que la audacia de Amy había llegado a un punto crítico. Era un día supuestamente familiar. Jimmy, Amy, su hija menor y una amiga fueron a un partido de fútbol. Luego decidieron ir a cenar y terminar la noche en un bar local. Jimmy lo describió como una velada perfecta, pero la tecnología cuenta otra historia. Mientras cenaban, mientras Jimmy comía frente a ella, Amy tenía el teléfono bajo la mesa. Estaba escribiéndole a George. En medio de esa familia feliz que Jimmy intentaba proyectar, su esposa estaba mentalmente a kilómetros de distancia, planeando su huida con otro hombre. Imaginen la tensión invisible en esa mesa, el riesgo que Amy estaba corriendo. Cada vibración del teléfono era una bomba de tiempo. Fueron a un bar después de cenar. El alcohol empezó a fluir. Y aquí es donde las versiones chocan violentamente. Jimmy dice que tuvieron una pequeña discusión, algo trivial. Dice que Amy se molestó por una tontería y decidió irse a caminar a sola para despejarse. Pero los testigos en el bar y las cámaras de seguridad captan una energía diferente. No era una discusión trivial. Había frialdad, había tensión acumulada. Amy efectivamente se fue caminando. Jimmy se quedó un momento más, luego subió a su camioneta y condujo hacia la casa. Esos minutos de separación son cruciales. Amy caminaba sola por la noche, quizás sintiendo la mezcla de miedo y adrenalina de quien sabe que su secreto está a punto de estallar. Jimmy conducía solo, rumiando. ¿Qué pasó realmente en ese bar? ¿Vio Jimmy un mensaje que no debía ver? ¿Notó esa mirada distante en los ojos de Amy? Esa mirada de alguien que ya se ha ido, aunque su cuerpo siga presente. La teoría de los investigadores empieza a tomar forma. Creen que esa noche la máscara de control se cayó. Creen que Jimmy se dio cuenta de que estaba perdiendo. Y para un narcisista, perder el control sobre su posesión más preciada es una herida que exige una respuesta inmediata. Jimmy llega primero a casa. Amy llega poco después, entrando por la puerta de la cocina. Ya no hay testigos, ya no hay cámaras de seguridad del bar, ya no hay hijas ni amigos presentes. Solo están ellos dos y el enorme peso de las mentiras que sostenían ese matrimonio. Jimmy dice que él subió a ver una película y la dejó sola. Dice que le dio espacio. Pero la evidencia física que la policía está a punto de analizar en el laboratorio sugiere que no hubo espacio. Sugiere que cuando Amy cruzó ese umbral, no entró a su hogar, entró a una trampa. La discusión que había empezado en el bar no terminó. Se trasladó al sótano. Y en ese sótano, la realidad de Jimmy y la realidad de Amy colisionaron de una forma que no tenía vuelta atrás. Él dice que ella decidió quitarse la vida, pero la policía está a punto de descubrir que la arquitectura misma de la casa tiene algo que decir al respecto. Algo tan simple como la altura de un techo. Las mentiras tienen patas cortas, pero la física no tiene piedad. Jimmy Allen se mantuvo firme en su historia, repitió una y otra vez la secuencia, la discusión, la separación, el hallazgo. En su mente, el escenario era perfecto. Había creado una tragedia creíble, respaldada por la supuesta fragilidad emocional de su esposa. Pero había olvidado un detalle fundamental. Un detalle que no tiene nada que ver con emociones, ni con testimonios, ni con lágrimas falsas. La arquitectura. Los detectives regresan a la casa de los Allen en Tecumseh. El precinto amarillo todavía corta el aire en la puerta principal.
Esta vez no buscan cartas de despedida ni diarios secretos. Esta vez bajan al sótano con cintas métricas y cámaras de alta precisión. El sótano es un espacio opresivo, techos bajos, vigas expuestas, el olor a humedad y encierro. Es el lugar donde Jimmy dice que Amy decidió terminar con su vida usando un cable alargador colgado de una viga. Los peritos empiezan a medir y de inmediato los números no cuadran. El techo apenas supera los 2 metros de altura. Amy medía 1,66 m. Hacen la recreación, toman un maniquí de la misma estatura de Amy, cuelgan el mismo cable de la misma viga, ajustándolo a la longitud que Jimmy describió, y cuando intentan simular el ahorcamiento, la realidad se impone. Bajo esas condiciones exactas, si Amy se hubiera colgado, sus pies habrían estado plantados firmemente en el suelo. Sus rodillas habrían tenido que doblarse de una manera antinatural y sostenida para lograr la asfixia por peso. No es imposible en teoría, pero combinado con la falta de marcas de lucha en el entorno, empieza a parecer altamente improbable. Pero la duda se convierte en certeza cuando el cuerpo de Amy habla desde la mesa de autopsias. El médico forense examina el cuello de la víctima. En un suicidio por ahorcamiento típico, la gravedad deja una firma brutal, una marca profunda en forma de V invertida, donde la soga tira hacia arriba mientras el cuerpo cae. Los tejidos internos se desgarran por el impacto de la caída o la presión constante del peso muerto. El cuello de Amy cuenta una historia diferente. La marca es horizontal, es tenue. No hay el daño profundo en las vértebras que se esperaría de una suspensión total, pero sí hay algo más: hemorragias internas en los músculos del cuello que sugieren compresión. No fue la gravedad la que cortó el aire de Amy, fue una fuerza externa. El informe forense llega con una conclusión que hiela la sangre. La causa de muerte es asfixia por estrangulamiento. El modo de muerte, homicidio. Alguien apretó, alguien sostuvo, alguien miró a Amy a los ojos mientras la vida se le escapaba y luego montó una escena torpe para culparla a ella misma de su propia muerte. La policía ahora tiene el móvil, la pérdida de control, el amante secreto, la ruptura inminente. Tienen la oportunidad. Jimmy Allen era la única persona en la casa y ahora tienen la evidencia científica. La escena del crimen es físicamente imposible. Detienen a Jimmy Allen. La comunidad está en shock. El viudo desconsolado ahora es el acusado de asesinato en primer grado. Pero Jimmy no baja la cabeza. Sigue actuando. Niega todo. Insiste que la policía está cometiendo un error terrible, que están profanando la memoria de su esposa. Su arrogancia es tal que parece creer que aún puede convencer al jurado, que su carisma puede vencer a la ciencia forense. Y sin embargo, los fiscales saben que para asegurar una condena no basta comprobar que Jimmy pudo hacerlo. Necesitan demostrarle al jurado que Jimmy es capaz de hacerlo. Necesitan mostrar la oscuridad que habitaba detrás de esa fachada de padre suburbano y esposo protector. Y para eso, necesitan un testigo que conozca esa oscuridad de primera mano. Alguien que haya sentido esas mismas manos alrededor de su propio cuello. La fiscalía llama a Caleb, el joven de Amy, el joven que fue desterrado de su propia casa, el hijo al que se le prohibió hablar con su madre, sube al estrado. Y lo que está a punto de contar no es solo una historia de disciplina estricta, es la crónica de un ensayo regeneral para el asesinato. Resulta que el sótano no fue la primera vez que Jimmy Allen intentó quitarle el aire a alguien. El tribunal está en silencio. Todas las miradas convergen en un solo punto: la silla de los testigos. Allí está Caleb, el hijo de Amy, el joven que Jimmy Allen intentó borrar de la vida de su esposa. Ahora Caleb tiene la oportunidad de hablar, y su testimonio no es sobre cartas de amor o discusiones domésticas.
es sobre violencia física, pura y dura. Con voz temblorosa pero firme, Caleb transporta el jurado al pasado. Describe un día cualquiera en la casa de los Allan, años antes de la muerte de su madre. Una disputa trivial sobre un videojuego. Una de esas situaciones que en cualquier otra casa terminaría con un grito o un castigo simple. Pero en la casa de Jimmy Allan, el desacuerdo era inadmisible. Caleb cuenta cómo Jimmy se abalanzó sobre él. No le dio un puñetazo, no lo empujó. Jimmy usó una técnica específica, una técnica que requiere conocimiento y frialdad. Caleb narra cómo sintió el brazo de Jimmy rodearle el cuello desde atrás. Una llave de estrangulamiento, un sleeper hold. La presión fue inmediata y devastadora. Caleb recuerda el pánico, la incapacidad de respirar, la visión oscureciéndose mientras los bordes de la realidad se desvanecían. Pensé que iba a morir, dice el jurado. Pensé que me estaba matando. En ese momento, Jimmy tenía el control total sobre la vida de ese muchacho. Podía apretar un poco más y apagarlo para siempre, o podía soltarlo. Aquella vez decidió soltarlo. Caleb cayó al suelo, tosiendo, buscando aire, desesperadamente, con el cuello ardiendo. El jurado escucha, horrorizado. La conexión es eléctrica, ineludible. La fiscalía no necesita decirlo explícitamente. La imagen ya está formada en la mente de todos. Si Jimmy fue capaz de hacerle eso a un adolescente por un videojuego, ¿de qué sería capaz contra una esposa que estaba a punto de abandonarlo por otro hombre? El médico forense vuelve a tomar protagonismo para cerrar el círculo. Explica que las lesiones internas en el cuello de Amy, las hemorragias profundas, la falta de daño en la columna vertebral, la marca horizontal, son consistentes con una llave de brazo. Son consistentes con alguien siendo estrangulado desde atrás o lateralmente, no con una soga tirando hacia arriba. La cuerda que Jimmy dijo haber encontrado probablemente nunca tocó el cuello de Amy hasta que ella ya estaba muerta, colocada allí como parte de la macabra escenografía. La defensa intenta contraatacar. Intentan desacreditar a Caleb, sugiriendo que es un hijo resentido, que odia a Jimmy por haber sido estricto. Intentan volver a la teoría del suicidio, pintando a Amy como una mujer inestable, capaz de cualquier cosa. Pero Jimmy, sentado en la mesa de la defensa, no ayuda a su propia causa. Su comportamiento en la corte es tan frío como lo fue en el sótano. No muestra empatía por el trauma de Caleb, no muestra dolor al ver las fotos de la autopsia de su esposa. Se mantiene rígido, arrogante, a veces incluso sacudiendo la cabeza con desdén cuando los testigos describen su necesidad de control. Es la misma actitud que tuvo con los paramédicos, la misma actitud que tuvo con los policías. La máscara del hombre de familia perfecto se ha disuelto, dejando ver al depredador que hay debajo. La fiscalía presenta su argumento final. No fue un accidente, no fue un suicidio, fue una ejecución. Jimmy Allan descubrió la traición de Amy. Esa noche en el sótano la confrontó, y cuando ella no se sometió, cuando el control verbal ya no funcionó, él recurrió a lo que mejor sabía hacer, la violencia física. La estranguló con sus propias manos, sintió cómo la vida se le iba, y luego, con una frialdad calculadora, buscó un cable, buscó una historia y llamó al 911 para interpretar el papel de su vida. El destino de Jimmy ahora está en manos de 12 extraños. El juez da las instrucciones, el jurado se retira a deliberar, la sala queda en esa espera tensa, insoportable, donde los segundos se sienten como horas. Afuera, la familia de Amy reza por justicia. Adentro, Jimmy Allan espera, quizá todavía convencido de que es más listo que todos ellos, quizá pensando que su actuación fue suficiente.
Pero la puerta de la sala de deliberación se abre. El jurado ha vuelto y traen una decisión que sellará el final de esta historia. El juez pide al acusado que se ponga de pie. La sala del tribunal se congela. El murmullo cesa. El aire se vuelve pesado. El presidente del jurado sostiene una hoja de papel que contiene el destino de un hombre y la validación de una familia destrozada. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Jimmy Allen. La palabra flota en el espacio por un segundo eterno. Culpable. Culpable de asesinato en segundo grado. No fue un suicidio, no fue un accidente, fue un acto de violencia intencional. El jurado determinó que en ese sótano, Jimmy Allen tomó la decisión consciente de acabar con la vida de Amy. Quizás no lo planeó durante semanas, quizás fue una explosión de ira narcisista al ver que su control se evaporaba, pero el resultado fue el mismo. Al escuchar el veredicto, la reacción en la sala es visceral. La familia de Amy rompe en llanto. No es un llanto de alegría, porque nada les devolverá a su hija, a su hermana, a su madre. Es un llanto de alivio. El alivio de saber que la última mentira de Jimmy ha sido aplastada, que la memoria de Amy no quedará manchada como la de una suicida, sino honrada como la de una víctima que intentó ser libre. ¿Y Jimmy? El hombre que fingió hiperventilar en el suelo de su sótano, el hombre que lanzó papas fritas con furia, el hombre que lloraba sin lágrimas, permanece allí. La arrogancia que lo sostuvo durante todo el proceso comienza a agrietarse. Las esposas vuelven a cerrarse alrededor de sus muñecas. Esta vez no hay actuación que los salve. El juez dicta la sentencia. Jimmy Allen pasará décadas tras las rejas. Es el final irónico que persigue a hombres como él. Jimmy pasó años construyendo una jaula para Amy. Controló sus amistades, sus finanzas, su voz, su relación con su hijo. Quería poseerla por completo. Quería que su mundo fuera tan pequeño que solo él cupiera en él. Pero al intentar ejercer el control definitivo, el control sobre su vida y su muerte, Jimmy perdió lo único que realmente le importaba: su propia libertad. Ahora, él es quien vivirá en una jaula. Él es quien tendrá quien decida cuándo come, cuándo duerme y cuándo ve la luz solar. El caso de Amy Allen nos deja una lección oscura sobre la naturaleza humana. A veces, el peligro no acecha en un callejón oscuro, ni viene de un extraño en la noche. A veces, el peligro duerme al otro lado de la cama. Se esconde detrás de la fachada de una familia perfecta. Se disfraza de protección. Se alimenta del silencio. Amy encontró su voz demasiado tarde para salvarse a sí misma, pero su historia habló lo suficientemente alto en ese tribunal para salvar su verdad. La casa en Tecumseh vuelve a estar vacía. El sótano vuelve a estar en silencio, pero ya no es el silencio de un secreto guardado por un esposo manipulador. Es el silencio de la justicia. Y en ese silencio, finalmente, Amy descansa. Suscríbete para ver más contenido sobre psicología oscura, sobre casos reales, y comparte tus comentarios sobre este inquietante caso.